Irrealidad del mundo. El cuerpo sutil del Jiva es la primera de estas verdades que a partir de ahora van a resultarnos obvias y evidentes. La verdad es omnipresente y la materia no es más que una ilusión, aunque pueda ser sentida como la pulseridad de la pulsera de oro, solo es una apariencia ilusoria del oro, aunque la gente repare en ella y afirme que eso es una pulsera. El cuerpo sutil cósmico, Ati-Bhajika, no es material. El Jiva cae en la trampa de la ilusión a causa de una falsa comprensión de lo real. ¡Qué ingenua locura! Si lo buscamos mediante una rigurosa investigación, vichara, no encontraremos por ningún lado ese cuerpo material o físico, y el cuerpo sutil existe invariable en los dos mundos. El cuerpo físico existe en el cuerpo sutil o Ati-Bhajika, como el agua existe en un espejismo. A causa de una errónea percepción, este cuerpo físico se acepta como una entidad real, como cuando en la oscuridad confundimos un poste de madera con un hombre. Qué misterioso poder es esta ilusión que hace que lo irreal parezca real y lo real irreal. Pero esta ilusión solo surge por la falsa percepción de la verdad. El placer momentáneo es un futuro dolor. La dicha real no admite modificación alguna, pues carece de principio y de fin. Por consiguiente, debes investigar la verdad con ayuda de la experiencia directa. Capta la verdad primordial por percepción directa o pratyaksha. El que abandona esta experiencia y corre tras las realidades ilusorias es un demente. Solo el cuerpo sutil e inmaterial es real, y en él se produce la percepción del cuerpo material o físico que es irreal e ilusorio. ¿Cómo podemos experienciar este último como real cuando solo es ideal y jamás ha sido creado? Si estás convencido de que lo que se ve es ilusorio e irreal, ¿qué otra cosa puede ser tomada como real? ¿Y cómo podemos aceptar como real algo que se funda en lo irreal? Y si eso ocurre en la prueba decisiva y evidente de la percepción directa de lo sensible, ¿qué valor podemos conceder a las inferencias o anumana? Por consiguiente, la existencia del universo objetivo que se dice que ha sido probada por la percepción directa, pratyaksha, el razonamiento inferencial, anumana y la investigación científica en general, es falso e irreal. La dualidad o diversidad es falsa. Lo único real es una masa homogénea de conciencia. Lo que estábamos viendo como una roca era algo tan irreal como el objeto visto en un sueño. Comprende profundamente y realiza que las montañas, el espacio, el mundo y el yo no son otra cosa que conciencia infinita e indivisible. El iluminado o despierto comprende esto perfectamente y lo realiza, pero el no iluminado lo ignora. Esta ignorancia de la verdadera realidad se arraiga profundamente en él, a causa del falso sentimiento de ser un ignorante carente de iluminación, que es lo mismo que pensar que somos una mente individual y limitada. El que olvida la realización de la percepción directa del Señor, que tiene una naturaleza indivisible y se enreda en otras formas de percepción, es sin duda alguna un insensato. ¿Qué podemos hacer nosotros con gente como esa?
Entrada en la roca cósmica o Hiranyagarbha. Como te iba diciendo, la dama celestial me invitó a entrar en la roca y allí entré con ella. Buscamos al creador Brahma y nos sentamos frente a él. Entonces la dama me dijo: Sagrado Señor, este es mi marido, que me creó para tener una esposa, pero como te dije, nunca llegó a consumar el matrimonio. Ahora, él y yo somos dos ancianos, y yo he alcanzado el desapego y la ausencia de pasión. Él jamás se ha distraído de su estado de meditación. Te ruego que nos ilumines a los dos y nos expliques la causa radical de este samsara, para que podamos librarnos de él. Después de decir esto, despertó a su marido, el Creador, y le dijo: Señor, mira el gran sabio que nos ha honrado con su presencia. Es el hijo del Creador de otro mundo y ahora nuestro huésped. Tenemos el deber de honrarlo y reverenciarlo como el más ilustre de los invitados. El Creador del mundo de la roca abrió los ojos y tomó conciencia de sus miembros, que inmediatamente se convirtieron en otros seres creados que aparecieron en su conciencia. Al momento brotaron ante él diferentes seres, dioses, demonios, hombres, etc. También me vio a mí, a su esposa, sentados frente a él. Me dio la bienvenida y me ofreció un lujoso asiento a su lado. Le devolví cortésmente el saludo y tomé asiento junto a él, mientras sonaba una música celestial y distintos coros de himnos divinos. Después de rendirnos mutuo homenaje, pregunté a este segundo Brahma: Señor, esta dama celestial me ha conducido ante ti y me ha dicho que debo instruiros a ambos en el camino de la iluminación. ¿Es eso correcto? Porque tú mismo eres el Señor de todas las criaturas y el maestro de la más elevada sabiduría, y ella no está dominada por ningún deseo. ¿Cómo es que la has creado para que sea tu esposa y después la has ignorado y no has consumado el matrimonio con ella? El Creador de la roca me contestó: Respuesta del Creador. Querido sabio, escucha con atención, porque voy a contarte todo lo que sucedió. En la conciencia innacida y completamente tranquila se produjo un ligero movimiento, una pequeña onda o vibración. Y eso soy yo, cuya naturaleza esencial es el espacio puro. Puesto que he surgido sin ninguna causa material, me llaman autonacido o innacido. Como no he sido creado, no veo cosa alguna distinta a mí mismo. Lo que se ve aquí como tú y yo y la conversación que estamos manteniendo son como dos olas que chocan entre sí y producen un sonido. Nosotros somos esas olas del océano, no diferentes al propio océano de la conciencia infinita. Solo somos ideas que han brotado espontáneamente en su seno. La mujer que nos acompaña y parece distinta a nosotros tampoco ha sido jamás creada y no existe en absoluto. Ella no es más que una idea, un concepto, una ola o forma psicológica meramente pensada. Este cuerpo solo es una huella del sentimiento del ego que existe en mí, y ella es la diosa que preside este sentimiento egótico. Por lo tanto, no es mi esposa y nunca ha sido creada como tal. Ahora quiero entrar en el espacio de la conciencia infinita, Chidakasha, y para ello tengo que producir una disolución cósmica de la que ya se están provocando las señales. El desapego que te demostramos es una de ellas. Cuando yo abandone la mente cósmica y me hunda en la conciencia infinita, la destrucción de todos los vasanas se producirá con toda seguridad y sin tardanza. Esa es la razón por la que esta mujer ha alcanzado el completo desapego y me sigue a la disolución.
El ciclo de este mundo ha llegado a su fin, y con él también deben concluir sus dioses y su propio creador. Es el momento de la disolución cósmica, el fin de mis vasanas y la completa fusión de este cuerpo en el espacio infinito de la conciencia. El deseo de liberación, como la misma creación, surge sin razón aparente, y de este modo los vasanas encuentran su destrucción. Esta mujer ha practicado la meditación y otros métodos, pero no puede realizar el ser. Y por eso buscó el mundo donde vivías tú, como un sabio iluminado. En ese momento contempló los límites de esta creación mía, que sólo puede percibirse cuando la mente está lista para abandonar la percepción de la diversidad, y no mientras está sujeta a esa percepción objetiva. Existen innumerables mundos dentro de otros mundos, con innumerables objetos de las más variadas edades y condiciones, como ocurre en esta roca. Todos estos mundos aparentes son, por supuesto, una ilusión, porque no son más que conciencia pura. Esta ilusoria visión del mundo se desvanece al instante para el que ha comprendido a fondo su verdadera naturaleza, aunque continúa existiendo a los ojos de los demás. Por la práctica abhyasa de la meditación y la contemplación samadhi, esta mujer ha alcanzado el supremo desapego, vairagya, pero ella te ha buscado para conseguir el autoconocimiento, atma vidya. Ese es el poder de la conciencia infinita, Chit Shakti, que existe aquí como el insuperable prodigio de Maya, un poder sin principio ni fin y por tanto imperecedero. Tiempo, espacio, materia, movimiento, mente, intelecto y todo lo demás solo son partes de la conciencia como las innumerables partes de esa roca. Lo único que existe es la conciencia infinita, como una roca de conciencia homogénea e indivisible. Sus miembros son los mundos objetivos. Esta masa de conciencia se piensa a sí misma como si fuera un mundo. Aunque no tiene principio ni fin, piensa que tiene un principio y un final, y por esa razón parece cambiar y transformarse. Esta masa de conciencia carece de forma, pero asume la forma de una roca. Aquí no hay ríos, ni rueda del destino, ni materia que sufra cambios ni transformaciones. Todo eso solo son apariencias en el espacio de la conciencia infinita. Igual que en el espacio físico Akasha, parece existir el espacio de una casa y el de un pequeño recipiente, aunque de hecho el Akasha es indivisible y las múltiples subdivisiones espaciales no le conciernen en absoluto, pues solo son determinaciones mentales o distancias. Del mismo modo, todos estos mundos parecen existir en la conciencia infinita, que es indivisible y que no puede sufrir ninguna determinación mental interna. Después de decir esto, el creador del mundo de la roca volvió a su estado de profunda meditación final, pronunció Om y contempló la fase final de su entonación. Su mente quedó completamente inmóvil y aquel hombre quedó como si fuera una figura pintada en un cuadro. La encarnación de sus tendencias latentes, que era la dama celestial que me había acompañado hasta allí, siguió al Creador y se hundió también en profunda meditación, fundiéndose en el espacio de la conciencia infinita. Yo les acompañé en este profundo samadhi y hundido en la conciencia omnipresente, fui testigo de los acontecimientos siguientes. La disolución cósmica o pralaya. A medida que las ideas de aquel creador iban desvaneciéndose, la tierra y sus montañas, continentes y océanos comenzaron a desaparecer con ellas. La hierba y los árboles dejaban de existir. La tierra es uno de los miembros del Creador o persona cósmica,
el primer jiva de cada mundo. Cuando una persona cósmica deja de pensar en la Tierra, ésta deja de existir y se consume y desintegra como un miembro cuando perdemos la conciencia de él. La Tierra es entonces afectada por numerosas catástrofes. Los agentes del mal son abrasados y se hunden en los infiernos. La Tierra pierde todo su encanto y fertilidad. Las mujeres se vuelven inmorales y los hombres pierden el respeto hacia sí mismos. Una espesa nube de polvo oculta el sol. La gente vive angustiada por los pares de opuestos a los que ellos mismos se han sometido en su ciega locura. La humanidad es diezmada por las guerras, las pestes y el hambre, y a causa de tanto dolor se vuelve inculta e incivilizada. Todas las cosas suceden con una rapidez pasmosa y violenta. Las personas nobles perecen y por todos lados se oyen gritos de alarma. La escasez de agua es intolerable y la gente comienza a excavar pozos muy profundos donde la busca inútilmente. Reina una indiscriminada mezcolanza de sexos y el orden social se resquebraja por doquier. Todo el mundo vive del negocio. Las mujeres gastan su vida para exhibir la belleza de sus cabellos. Los políticos siguen la máxima: lo posible es lo correcto. Por todas partes reina la injusticia. Los líderes se hacen adictos de drogas y bebidas intoxicantes y torturan a la gente santa e instruida. La gente recurre a medios de vida y doctrinas antinaturales. Los hombres cultos derrochan violencia y agresividad. Los templos son saqueados y hasta las personas sagradas abandonan la práctica de las buenas costumbres por pereza e indolencia. Las ciudades son abrasadas por el fuego que llueve del cielo. Las estaciones pierden su ritmo natural y se suceden de modo errático y confuso, de modo que la tierra camina hacia una rápida destrucción, porque el Creador se ha sumido en la conciencia infinita, abandonando el mundo a su destino. Cuando el elemento tierra ha sido absorbido en la conciencia infinita y ha trascendido sus límites naturales, el elemento agua corre hacia su propia disolución. Agitados de esta forma, los océanos rebasan sus límites adecuados y se desbordan en todas direcciones. Produciendo ruidos espantosos, las olas sepultan los bosques y comienzan a destruirlos. Estas colosales olas se mezclan con las nubes en el espacio y todo se transforma en una inmensa masa acuosa en la que las cordilleras se sumergen como barcos de papel. Las criaturas acuáticas, presas del pánico, se deslizan por un terrorífico tobogán en su ansia de huir de la catástrofe. Cuando las olas destruyen las cuevas, los leones y las fieras salvajes salen aterrorizadas de ellas y devoran a las otras criaturas para destruirse finalmente unas a otras. El tumulto que todo esto ocasiona alcanza las regiones solares. Parece como si los océanos hubieran invadido las regiones celestes y hubieran ahogado a los mismos dioses. A causa de la destrucción de los bosques y de las montañas por el poder de estas olas gigantescas, el espacio entero parece colmarse de árboles y montañas desgajadas. Las cordilleras se disuelven en el agua del océano. En ciertos momentos parece como si las montañas estallasen en temibles carcajadas con sus dientes al descubierto, porque las piedras preciosas y los minerales brillantes han quedado al aire por la fuerza de las olas embravecidas. Los propios seres celestiales perecen víctimas de la hecatombe. Las grandes montañas se desploman con un ruido ensordecedor. Hasta el fuego de la destrucción cósmica parece atemorizarse por el furor de las colosales olas. En ciertos momentos se entabla una feroz batalla entre los elefantes de la tierra
y los monstruos marinos. El océano brilla con una radiación sobrenatural al tiempo que innumerables meteoritos caen sin descanso sobre él. Por un momento parece que todo el espacio se ha desplomado sobre las aguas de la disolución cósmica. El firmamento, con todos sus luminosos astros, se hunde en este acuático infierno. Las llamas y el fuego saltan en todas direcciones, consumiendo todo lo que encuentran a su paso. Puesto que el Creador se ha retirado del mundo, los demonios y otros seres infernales andan sueltos y causan los estragos que desean. Los dioses, que presiden los elementos naturales y los mantienen en orden, son superados y vencidos por los demonios. Reina el caos. Hasta las moradas de Shiva son asaltadas y profanadas. Las estrellas y los planetas chocan entre sí y se produce la destrucción cósmica total. Cuando el creador Brahma retira su fuerza vital, prana, el aire que se mueve en el espacio abandona su función natural de movimiento. ¿Qué otra cosa puede sostener a los seres? Cuando ha desaparecido la fuerza que equilibra a los astros, las estrellas comienzan a caer de sus órbitas como las hojas de los árboles. Cuando las fuerzas siderales se extinguen, los satélites que discurren por el espacio se desintegran a causa de la confusión del continuo espacio-tiempo. Hasta los caminos de los siddhas y de los iluminados se perturban y confunden, de modo que estos seres comienzan a caer en el espacio como motas de algodón. El mismo Indra y su morada celestial comienzan a desmoronarse sin remedio. En este momento, Rama interrumpió la narración para preguntar: si la persona cósmica del Creador es una mera idea, ¿cómo llega este Brahman o persona cósmica a poseer miembros como la tierra, el cielo y los mundos inferiores? Vasista respondió de este modo: sobre la creación del Jiva o Virat. En un principio, Rama, solo hay pura conciencia, de la que no puede decirse que existe o que no existe. En el interior de sí misma, esta conciencia se hace consciente de sí misma como objeto. En ese momento, sin abandonar su posición de sujeto, parece transformarse también en objeto. Ese es el Jiva del que ha brotado la mente. Pero ese Jiva y su mente, que ve objetos desde su posición de falso sujeto, separado de esos objetos, no puede ser otra cosa que conciencia. Cuando la mente, que es conciencia pura, piensa «soy espacio», siente el espacio, aunque tal espacio no existe en absoluto como algo distinto a la conciencia misma. El ser o conciencia pura es vacío e inmaterial. Mientras subsiste la idea de un universo material, la conciencia no siente como si fuera real, pero en cuanto esta idea se olvida, esta creación material concluye de inmediato. Las vasanas o condicionantes mentales que dan lugar a ideas y experiencias de todo tipo dejan de existir cuando aparece la visión de la verdadera realidad. En ese momento desaparece el ego y por consiguiente se desvanece la unidad. Después solo existe moksha o liberación. Esta es la naturaleza de Brahma y por eso decimos que el mundo es el cuerpo de Brahma. El universo solo es una idea que brota en esta persona cósmica. De hecho, no hay nada como un universo, ni nada que pueda considerarse tú o yo. Todo es puro vacío. En la conciencia pura e indivisible, ¿qué es el mundo? ¿Cómo y por quién puede ser creado? ¿Y con qué materiales o causas instrumentales ha podido producirse una creación de este tipo?
aunque así se manifiesta, no es más que una apariencia ilusoria. No es idéntico a la conciencia infinita, pero tampoco es diferente de ella. Lo único real es la conciencia infinita e indivisible, que no es una ni múltiple. Por consiguiente, querido Rama, vive libre de estos condicionamientos mentales, actuando espontáneamente y conforme a cada situación que se presente, sin pretensión alguna por tu parte. En este momento, Rama dijo: Señor, he comprendido claramente todo lo que me estás diciendo, pero todavía no estoy saciado con tus palabras, que son como el néctar de la inmortalidad. ¿Puedes describirme otra vez esta experiencia de la imaginaria creación? Vasista respondió pacientemente: Durante la disolución cósmica, todo lo que parece existir en este momento desaparece por completo. Solo permanece lo eterno, que está más allá de toda descripción posible. Comparado con la conciencia infinita, el espacio es como una semilla de mostaza comparada con el monte Meru. La comparación del universo en su conjunto con la conciencia eterna es como intentar comparar una partícula subatómica con la más grande de las montañas de la Tierra. Cuando el mundo objetivo ha dejado de existir en el periodo de disolución cósmica, la conciencia permanece y sigue consciente de la más diminuta partícula del espacio cósmico. Lo ve todo como si fuera un sueño, porque en realidad ninguna de estas fingidas partículas existen. En ese momento, la conciencia se imagina a sí misma como Brahman y sin dejar de verse como conciencia infinita, se concibe como un sujeto existente que aparentemente ve esas partículas atómicas como si fueran objetos, aunque en realidad no son otra cosa que ella misma. Igual que un hombre se ve a sí mismo en un sueño como si estuviera muerto, la conciencia se desdobla a sí misma en sujeto y objeto sin abandonar su indivisibilidad esencial. En ese momento surgen espontáneamente las formas del tiempo, el espacio, la acción, la materia, el espectador, el objeto y la percepción, y las fuerzas que se oponen a la manifestación de esas formas y a su coordinación se inhiben por completo. Donde surge una partícula de conciencia, aparece el espacio que la aloja y envuelve, es decir, que permite su existencia. En cuanto ha sucedido esto, aparece el tiempo. El proceso que todo esto ha seguido para manifestarse se transforma en acción, o mejor dicho, lo vemos como acción. Lo que se experiencia como existente fuera del sujeto lo llamamos materia. El espectador se transforma en sujeto. La experiencia o percepción de esa materia es lo que llamamos ver, y la partícula de conciencia responsable de esta acción se transforma para nosotros en objeto. De este modo, todo esto parece existir, aunque todo es falso e imaginario. No hay un orden o secuencia en la aparición de estas formas o principios que hemos enumerado, aunque lo expongamos así para facilitar su comprensión temporal. La materia donde este proceso se manifiesta se conoce como cuerpo y la parte con la que se ve se conoce como ojo. Lo mismo podría decirte de los demás sentidos. El estado en el que la conciencia brilla sin nombre y sin forma es el elemento puro o Tanmatra, cuya naturaleza es el espacio vacío. El poder Shakti o radiación de los átomos de conciencia se materializa y es lo que conocemos como cuerpo, en donde brotan los 5 sentidos o indriyas y el manas, que suele considerarse como un 6º sentido que coordina a los otros 5. Lo que es consciente de todo esto
se conoce como inteligencia o buddhi. Cuando se piensa, aparece la mente, cuya raíz es el sentimiento del ego o ahamkara. Como la partícula de conciencia se mueve en el espacio, ahora está aquí y luego allá. Así brota la secuencia del tiempo y las distinciones espaciales, de arriba, abajo, etc. Aunque la conciencia tiene la naturaleza del espacio vacío, parece transformarse en tiempo, espacio, acción, materia y conocimiento del significado de las palabras. Así surge el cuerpo mental, o ativajika, que por una prolongada conciencia de sí mismo parece condensarse en un cuerpo material. La conciencia parece entonces encarnada, aunque en verdad nada puede contenerla o limitarla, como al propio espacio. Brotan en ella las ideas de cabeza, pies, etc., y ve todo esto como si fueran órganos existentes. Lo mismo ocurre con los demás miembros del cuerpo. La propia conciencia se considera a sí misma como existente y ve estas ideas como si fueran algo real. De este modo, se transforma en el creador Brahma, alcanza el estado de Hari o Vishnu y se convierte en Rudra o Shiva, del mismo modo que puede convertirse en un miserable gusano. Aunque de hecho no se transforma en nada de esto y sigue siendo lo que es, puro vacío en el vacío, conciencia en la conciencia. Este es el origen de todos los cuerpos de los tres mundos y el origen del samsara que obstruye la puerta de la liberación. Es la causa de todo lo existente y el responsable del tiempo y de la acción. Es la primera persona que parece haber nacido, aunque no ha nacido nunca. Como no tiene un cuerpo material, no puede ser vista. Como un hombre que lucha en sueños con un león y cree dar gritos, aunque de hecho permanece silencioso y dormido, la conciencia infinita sigue en paz y en silencio consigo misma mientras concibe estas ideas. Este universo, que se extiende en millones de kilómetros en todas direcciones, existe en una diminuta partícula subatómica y los tres mundos existen en una hebra de cabello. El propio Brahma, que preside este universo extenso hasta lo inimaginable, que es su cuerpo, existe en un átomo, o mejor dicho, de hecho no ocupa ningún espacio en absoluto, como las montañas que se ven en los sueños. La persona cósmica recibe los nombres de Swayambhu Brahma, o creador autocreado, o el de Virat, o persona cósmica, pero lo cierto, querido Rama, es que no es otra cosa que conciencia pura. Cuando esta conciencia se hace consciente del movimiento, lo experiencia como fuerza vital. Esta fuerza es el prana y el apana, cuyo movimiento giratorio se conoce como el viento del universo y constituye el verdadero corazón del mismo. Lo que podríamos considerar como las exudaciones de este prana se conocen como viento o vata, calor o pita, y la mezcla de ambos o shleshma, con sus respectivas contrapartidas cósmicas, que son el viento, el sol y la luna. La persona cósmica o Virat tiene dos cuerpos. El superior es conciencia pura, sin principio ni fin, mientras que el inferior es este mundo material. Por consiguiente, este Virat es capaz de mirar el mundo como si estuviera fuera de él, como hace la gallina con el huevo que ha puesto ella misma. Luego, divide ese huevo en dos partes. A la parte superior la llama cielo y a la inferior la tierra. La parte superior se conoce también como la cabeza de este Virat y la parte inferior como sus pies, y entre medias está la atmósfera, que son la espalda y las nalgas de esta persona cósmica. La parte superior, a causa de su lejanía, se ve como el cielo azul y vacío.
El firmamento es el paladar de este Virat y las estrellas, gotas de su propia sangre. Las partículas de aire que recorren el cuerpo son los dioses, los demonios y los seres humanos. Las bacterias y virus del cuerpo son los fantasmas y los duendes. Su espalda son los océanos. Las nadis son los ríos y el continente conocido como Jambudvipa, su corazón. El espacio vacío su estómago, las montañas su hígado y su bazo, las nubes su carne, el sol y la luna sus ojos, el mundo de Brahma su cara, el soma su energía, las nieves perpetuas de las montañas sus flemas, el fuego subterráneo su bilis, los vientos su prana y su apana, los árboles y las serpientes sus cabellos. Aunque ella misma es la mente cósmica, o más bien porque lo es, carece de mente. Puesto que el ser infinito se ha transformado en esta experiencia, no hay ningún espectador distinto de la propia conciencia, por la misma razón, puesto que es el único experienciador en todos los sentidos, tampoco hay sentidos o indrillas en él. Por consiguiente, la distinción entre los diversos sentidos solo son ideas. El concepto de que los sentidos o indrillas son miembros u órganos de la mente también es erróneo, pues no hay tal distinción entre la mente y sus supuestos miembros. Todas las acciones que se producen en el mundo se originan en este Virat o persona cósmica. Por causa suya, el mundo se ve como algo real. Cuando deja de existir, el mundo desaparece. El mundo, Brahma y Virat son conceptos, meras ideas que brotan en la conciencia pura e infinita. Rama interrumpió de nuevo la narración para preguntar: si la persona cósmica o Virat es una mera idea, ¿cómo puede existir en este cuerpo? Vasista respondió lo que sigue: el Jiva existe en los cuerpos de todos los seres como la reflexión existe en el espejo, o la persona cósmica o Virat existe en el cuerpo cósmico, que es el mundo. Aunque parece tener todos estos miembros, no hay división alguna en él, y existe como una roca, una masa homogénea e indivisible de conciencia.